buenas noches. Vamos a comenzar repasando el examen que dimos esta tarde de los acentos y los adjetivos. Ven, las primeras 8 son oraciones que comparan el uso de monosílabos. Número 1. Juan y él están leyendo el libro de Apocalipsis. Juan y él, el primer él se refiere a una persona. En ese caso debería de usar una tilde. Número 2. Un té con limón te hará bien. El primer uso de la palabra té se refiere a la bebida, un sustantivo, y en tal caso requiere el uso de la tilde. Té, bebida, lleva tilde. Te hará bien, no lo lleva. Número 3. De gloria al Rey de Reyes. El primer uso de la palabra de es del verbo dar, es un mandato de dar, y en ese caso requiere el uso de la tilde. El segundo uso, Rey de Reyes, es una preposición y no requiere el uso de la tilde. Número 4. Yo sé que él se ha ido a su casa. El primer uso de la palabra sé tiene que ver con saber. Del verbo saber requiere el uso de la tilde. El segundo uso no lo requiere. Yo sé, con tilde, que él se ha ido, sin tilde, a su casa. Tú puedes llevar a tu hermano contigo. El primer uso de la palabra tú se refiere a la persona, es un pronombre y por lo tanto requiere el uso de la tilde. El segundo uso, tu hermano, es un adjetivo que demuestra posesión y ahí no requiere el uso de la tilde. Número 6. Mi guitarra es para mí. El primer uso de la palabra mí en esta oración es un adjetivo posesivo. Como adjetivo no requiere el uso de la tilde. El segundo uso, sin embargo, es para mí, se refiere a la persona, es un pronombre y en tal caso sí requiere el uso de la tilde. Número 7. Si me pregunta mi opinión, le diré que yo sí estoy de acuerdo. El primer uso de la palabra sí es una conjunción condicional, no requiere uso de la tilde. El segundo uso, sí estoy de acuerdo, es una afirmación y en tal caso requiere el uso de la tilde. Número 8. Quisiera comer más pastel, mas mi dieta me impide. El primer uso de la palabra más es un adverbio, se refiere a cantidad y en tal uso requiere el uso de la tilde. El segundo, más mi dieta me impide, es una conjunción, se podría sustituir por la palabra pero, y en estos casos la palabra más no requiere de la tilde. Ahora, números 9 hasta 15. Estamos mirando otra vez palabras de varias sílabas, dividiéndolas por sílabas y subrayando la sílaba tónica y agregando la tilde en los casos donde es necesario. El primero, número 9, es la palabra rústico. Aquí vemos que lo incluimos en esta lista
de palabras que acaban con una vocal, una N o una S. Este es el número 9, rústico. Vemos que acaba con una vocal. Vamos a dividirlo por sílabas. Aquí hay dos consonantes juntas, dividimos entre ellas. Aquí un solo consonante, dividimos antes de la consonante. Rústico. Vemos que el acento fonético caería en la penúltima sílaba por tener una vocal al final. Entonces, la palabra se debería de pronunciar rústico. Sin embargo, la palabra no se pronuncia de esta forma. Se pronuncia rústico. Y ya que la sílaba tónica no es la penúltima, requiere del uso de la tilde. Ahora, la siguiente, número 10, tambor. Aquí vemos una palabra que acaba en una consonante y por lo tal sigue esta regla. La sílaba tónica debería de ser la última. Si está en otra posición, requiere el uso de la tilde. Vamos a dividirlo. Tambor. Vemos que hay dos consonantes, dividimos entre ellas y la sílaba tónica debería ser la última, tambor. Ahí sí es la sílaba acentuada, tambor, entonces no requiere del uso de la tilde. Siguiente, número 11, reunió. Aquí acaba con una vocal, entonces va a seguir esta regla y vemos que tenemos un diptongo y entonces separamos después del diptongo aquí y otro diptongo aquí. Ahora, debería de caer en la penúltima, reunió. No tiene sentido así, reunió. Entonces requiere el uso de la tilde en la O. Ahora, sabemos que si hay dos vocales, que la tilde va en la vocal fuerte. Si la ponemos en la débil, la va a separar en otra sílaba y va a destruir el diptongo. En tal caso sería reunío. Entonces, ya que queremos acentuar esta sílaba sin destruir el diptongo, la tilde va en la O, que es la vocal fuerte. La siguiente, maíz. Aquí tenemos una palabra que acaba con una Z, que es una consonante. Vamos a dividirlo en sílabas. Tenemos una A y una I juntas. Esto debería de formar un diptongo, porque la I es una vocal débil. Sería maíz. Ya que queremos separar a la I de la A, tenemos que acentuar la I para romper el diptongo, para acentuar la I, maíz. Y entonces, aunque es una palabra de dos sílabas y el acento sí cae en la última, requiere del uso de la tilde para separar
estas dos vocales. De otra forma, formaría un diptongo y sería ay aquí. Para que sea ahí, maíz, entonces requiere el uso de la tilde. Número 13, pintoresco. Aquí vemos una palabra que acaba en vocal, entonces sigue esta regla. Dividimos entre estas dos consonantes aquí, antes de esta, y entre estas dos. Pintoresco. Vemos que la sílaba que debería de llevar el acento fonético es la penúltima, pintoresco. Y así es esta palabra, pintoresco. Entonces no requiere del uso de la tilde. Número 14, párvulos. Aquí acaba con S, entonces sigue la misma regla que la de las vocales o N. La vamos a dividir entre estas dos consonantes aquí y antes de la L. Párvulos. Ahora, debería de caer el acento en la penúltima, parvulos. No son parvulos. Entonces, sabemos que va a requerir una tilde. Parvulos, tampoco. Párvulos. Esta es la sílaba tónica, requiere una tilde en la A. Número 15, mayoría. Aquí tenemos una I y una A. Siempre que tenemos una vocal débil con una fuerte, deberíamos de mirar si queremos conservar un diptongo o no. En este caso, no queremos mayoría, queremos ia, queremos separar la I de la A. Entonces, vamos a necesitar un diptongo para poder hacer eso. Mayoría. Al separarlo en sílabas es mayoría. Y al separar estas dos vocales requiere el uso de la tilde para que no formen un diptongo. Ahora, ¿pueden revisar sus trabajos? Y luego continuaremos con los adjetivos. Ahora, vemos aquí el versículo Juan 6:51, que era uno de sus versículos de memorización. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, en este versículo vemos en primer lugar la palabra el. Es adjetivo, es un artículo definido que modifica el sustantivo pan. Vivo es un adjetivo descriptivo, modifica también el sustantivo pan. Después, vemos en la palabra del la contracción de las palabras de y el. El es un artículo definido que modifica a cielo.
que es sustantivo. Si alguno comiere de este pan, artículo demostrativo, modifica pan, vivirá para siempre. Y el pan, otra vez artículo definido, que yo daré es mi carne, adjetivo posesivo, nos dice de quién es la carne, mi carne, la cual, la es artículo definido y modifica a cual, que es pronombre, que se refiere a carne, que es su antecedente. Yo daré por la vida, artículo definido, modifica vida, y el mundo. Aquí otra vez, artículo definido que describe a la palabra mundo. Ahora, hemos visto muchas otras cosas en estos días. Para repasar un poco, yo es pronombre, funciona como el sujeto de esta oración. Vamos a hablar de verbo soy, soy. Pan es complemento del verbo. En este caso, como es un verbo copulativo, pan es el atributo, que es cuando un sustantivo iguala al sujeto. Vivo es adjetivo que describe a pan. Que descendió, que es un pronombre relativo. Descendió, verbo. Del cielo es un sustantivo que es complemento de la preposición de. Si alguno es también pronombre. Comiere de este pan. Pan es sustantivo que funciona como complemento de la preposición de. Es modificado por el adjetivo demostrativo este. Vivirá para siempre. Siempre es un sustantivo, un periodo de tiempo, y es complemento de la preposición para. Y el pan, sustantivo, que funciona aquí de sujeto. El pan es mi carne. Y aquí tenemos una frase con un pronombre relativo describiendo al pan. Yo es pronombre y es sujeto de esta frase. Yo daré. Es verbo. Mi carne. Carne es el complemento del verbo es, y como es verbo copulativo, es un atributo que habla del pan. El pan y la carne tienen una igualdad demostrado por el verbo es, la cual habíamos mencionado es un pronombre que se refiere a carne. Yo daré, yo es pronombre, sujeto de esta frase, daré el verbo, por la vida. Vida es complemento de la preposición por, del mundo. Mundo también complemento de la preposición de. Entonces, hemos visto cómo funcionan casi todas estas palabras en este versículo. Ahora, también de repaso,
Si tienen sus exámenes con sus versículos ahí a mano, quizás quisieran sacarlo y tenerlo enfrente y ir marcando mientras vemos el versículo 1 de Pedro 2:5. Vamos a analizarlo y ver cuánto de esto ya podemos identificar y decir qué función desempeña cada parte gramatical. Vemos aquí, en primer lugar, la palabra vosotros. Vosotros es un pronombre y aquí está funcionando de sujeto. También no hemos visto todavía, tampoco cómo, piedras. Piedras es un sustantivo, es una cosa. Y aquí como está sirviendo de enlace para igualar a las piedras con el sujeto. Entonces es el complemento, es un atributo. Luego vemos la palabra vivas. Vivas es otro adjetivo. Es descriptivo, modifica la palabra piedras. Sed edificados, el verbo. Como casa es un sustantivo y vemos otro adjetivo aquí, espiritual. Espiritual describe a la casa. ¿Qué clase de casa? Casa espiritual. Sacerdocio es otro sustantivo y aquí otro adjetivo descriptivo. Santo describe qué clase de sacerdocio. Sacerdocio santo. Luego, para ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios es un sustantivo, es complemento de la preposición para y tiene otro adjetivo aquí, espirituales. Describe qué clases de sacrificios. Sigue aquí, aceptables. Otro adjetivo describiendo a los sacrificios. A Dios, Dios es un sustantivo, un nombre propio, que es el complemento de la preposición a. Por medio, medio es un sustantivo también, que es complemento de la preposición por. Jesucristo, nombre propio, también complemento de la preposición de. Entonces este versículo tenía varios adjetivos también. Entonces, pueden marcar en sus versículos los adjetivos que hemos visto. Vivas, lo cual modifica el sustantivo piedras. Espiritual, que describe casa. Santo, que describe el sacerdocio. Espirituales y aceptables, que describen los sacrificios. Pueden indicar estos en su versículo. Ahora, en esta noche vamos a estar viendo una parte gramatical muy importante. Vamos a estar viendo los verbos. Y los verbos, por supuesto, son muy importantes porque tienen que ver con la acción que se toma en una oración. Ahora, hay varias maneras de clasificar a los verbos, de verlo de varios puntos de vista. En primer lugar, hablamos de un verbo diciendo que es un verbo activo o un verbo copulativo. Un verbo activo
demuestra una acción, hace algo. Un verbo copulativo enlace dos cosas. No toma ni una acción, sino que nos da un atributo del sujeto. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Aquí vemos un verbo activo. Cristo vino al mundo. Vino es una acción, es un verbo activo. Él hizo algo. Sin embargo, aquí vemos dos oraciones con verbos copulativos. Un verbo copulativo podría ser una forma de ser o estar o parecer. Y aquí vemos, Cristo es la luz. En este caso, nos está dando un atributo de Cristo. No es una acción que Él está tomando. Es sencillamente uno de sus atributos. Es la luz. Aquí vemos también Cristo es santo. Y otra vez vemos uno de sus atributos. La diferencia entre estos dos, que les quise señalar aquí, el complemento de un verbo copulativo puede ser un sustantivo, luz, o puede ser un adjetivo, santo. En este caso, luz es una cosa, un nombre, un sustantivo, y aquí un adjetivo que describe a Cristo. Entonces, el verbo copulativo se puede seguir por un complemento que puede ser un sustantivo o un adjetivo. En ambos casos se denominan como atributo. Nos dicen algo acerca del sujeto. En siguiente lugar, podemos clasificar a un verbo diciendo que es transitivo o intransitivo. Ahora, un verbo transitivo es un verbo que tiene un complemento directo, un complemento que recibe la acción directamente. Un verbo intransitivo no tiene complemento directo. O sea, nos sentamos a comer. Comer no tiene ningún complemento. Comimos pizza. Pizza recibe la acción de que lo metimos a la boca y lo comimos. Directamente está recibiendo la acción. Es entonces un verbo transitivo. Aquí vemos ejemplos de ambas clases de verbos. Transitivo. Cristo partió el pan. Vemos que el pan recibió la acción de que Cristo lo tomó en sus manos y lo partió. Directamente fue afectado el pan por esta acción. Entonces, este es un verbo transitivo porque tiene un complemento directo. Aquí vemos una oración que demuestra un verbo intransitivo. Cristo murió en la cruz. En la cruz nos indica dónde, pero no recibe la acción del verbo murió. Esta oración
tiene un verbo intransitivo. No hay nada que está recibiendo la acción. Cristo murió en la cruz. Ahora, también podemos hablar de la voz del verbo, que puede ser voz activa o voz pasiva. Entendiendo lo que es un complemento directo, nos va a ayudar a entender estos dos. Voz activa se trata de que el sujeto toma la acción, hace algo el sujeto. Y puede o no tener un complemento directo. Voz pasiva, el complemento directo llega a convertirse en sujeto. Llamamos a esto sujeto paciente, porque está recibiendo la acción el sujeto en vez de actuar. Vemos estos ejemplos aquí. Cristo da la salvación a todo el que cree. Ahora, Cristo es el sujeto y Él es que toma la acción. Él da. Entonces, el sujeto está actuando, Cristo da. Tenemos un complemento directo, la salvación es lo que recibe la acción. Cristo está dando la salvación. A todo el que cree, aquí vemos otro complemento que se llama complemento indirecto. Todo el que cree recibe el beneficio de esta acción. Todo el que cree no es complemento directo porque el que cree no es el que es dado. La salvación es dada, es complemento directo. Todo el que cree recibe ese beneficio, es complemento indirecto. Pero lo importante aquí, voz activa, el sujeto es el que toma la acción. Cristo da. Sin embargo, voz pasiva. Vimos que la salvación era el complemento directo. Sin embargo, aquí la salvación es el sujeto. Y es lo que llamamos sujeto paciente, porque no está haciendo nada. Está pacientemente esperando que la acción le venga encima. La salvación es dada. Y entonces el que toma la acción llega a ser complemento de la preposición por Cristo. La salvación no hace nada, es dada y el que lo hace es Cristo, que en este caso es el complemento de la preposición por. En español usamos muy a menudo voz pasiva. Debemos de recordar, sin embargo, que cuando queremos ser bien claros y bien directos acerca de algo, es preferible voz activa. Cristo da la salvación. Es bien claro, bien directo. Muchas veces usamos voz pasiva hasta en formas que me dan risa. Los chicos les preguntas, ¿qué pasó aquí? Oh, es que se cayó. No lo tiré. No hice un desastre. Oh, se cayó. Como si fuera que tuviera la culpa lo que está tirado en el piso, en vez de él que lo tiró.
Y es común, es reíble a veces, pero cuando queremos ser muy claros y muy directos acerca de lo que estamos presentando, siempre es preferible usar voz activa. Entonces, el verbo puede ser activo tomando una acción o copulativo demostrando el atributo del sujeto. Puede ser transitivo por tener un complemento directo que recibe la acción del verbo, o puede ser intransitivo por mostrar una acción que no tiene complemento directo. Puede estar expresado en voz activa, en que el sujeto efectúa la acción, o puede estar expresada en voz pasiva, en que el complemento directo llega a ser el sujeto, pero en tal caso se llama sujeto paciente porque no toma la acción, no efectúa la acción el sujeto. También hablamos de los modos de los verbos. Un verbo puede estar en modo indicativo o subjuntivo. Un verbo indicativo nos habla de una acción o un estado de ser o estar o parecer. Un verbo copulativo también puede ser indicativo, pero es algo que ocurrió en el pasado, en el presente o va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, el subjuntivo nos expresa cosas que no han pasado, no están pasando, no es que van a pasar, sino nos expresa cosas dudosas, cosas contrarias a la verdad, un deseo. Puede también expresar un imperativo, puede expresar emoción o una necesidad, urgencia o posibilidad. Y entonces no está hablando de algo concreto como el verbo indicativo. Los verbos también se clasifican por sus tiempos. Vamos a estar viendo ahora los tiempos simples del indicativo, recordando que también hay los tiempos del subjuntivo, y estos son tiempos simples. Hay también tiempos compuestos. Entonces estamos comenzando con lo más básico y vamos a ir agregando a eso. Vemos que hay tiempo presente que tiene que ver con lo que está pasando en el tiempo actual. O puede ser también una acción habitual o una verdad incambiable o un futuro inmediato. Y ven esos ejemplos en sus apuntes. Pero simplemente aquí vemos el presente como 3 veces al día. Entonces, esto es algo que es una acción habitual en este caso, como 3 veces al día. Es algo que todos los días hago lo mismo. Entonces, esto se usa tiempo presente. Entonces, también podría decir como pan, y si lo estoy haciendo en el momento, está hablando de una acción que estoy haciendo en el momento. Aquí vemos que habla de una verdad incambiable. Y eso de ahí dice 2 y 2 son 4, Dios es amor, la Biblia es verdad. Cosas incambiables se expresan en el presente. Con el pasado
podemos dividir esto en dos categorías, el imperfecto y el pretérito. El imperfecto se trata de una acción incompleta, por eso imperfecto. Algo que empezó en el pasado y que continuaba, pero no indica una conclusión. Entonces, aquí dice, comíamos mucho asado en Paraguay. Era algo que ocurría a través de mucho tiempo y no nos indica una conclusión a esto, no era un evento que acabó en un momento. Sin embargo, el pretérito, comí al mediodía, me habla de una acción que yo tomé en un momento específico, lo hice y se acabó. Entonces, hay una gran diferencia, aunque ambos son del pasado, entre una y otra, porque una indica una acción que no tiene una conclusión definida y el pretérito, sin embargo, habla de una acción que claramente tuvo un fin. Futuro se trata de una acción que todavía no ha sucedido, que va a ocurrir en algún tiempo en el futuro. Y vemos aquí, comeremos carne esta noche. Habla de algo que va a suceder en el futuro. Potencial habla de algo que harías si otra cosa fuera posible. Por ejemplo, comeríamos más si no engordáramos. Si una condición existiría, entonces haríamos esto. Vemos que también puede expresar una conjetura acerca del pasado. Esto ven en sus apuntes como quién sería, o una probabilidad acerca del pasado. Serían las 5 cuando salieron. Entonces, tenemos presente, pasado o futuro. Potencial tiene mucho que ver también con el futuro, pero tienen 5 conjugaciones distintas de los tiempos simples del indicativo: presente, imperfecto, pretérito, futuro y potencial. Ahora, si tienen a mano sus versículos de esta noche, vamos a sacar esos otra vez y vamos a ver si podemos poner en práctica todo esto que hemos estado aprendiendo. Vemos aquí el versículo Juan 6:51 y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vamos a tomarlo una frase a la vez. Vemos aquí la palabra soy, es un verbo copulativo y nos muestra la igualdad entre yo y pan. Pan es el atributo, es un sustantivo y es el complemento del verbo soy, que es un verbo copulativo que está en tiempo presente del indicativo. Entonces, siguiendo adelante, habíamos visto yo es el pronombre, sujeto de esta frase, pan el complemento, el artículo definido, vivo, adjetivo describiendo a pan, que descendió del cielo. Que es un pronombre relativo
y funciona como el sujeto de esta frase. Su antecedente es el pan vivo descendió. ¿Qué se refiere otra vez a esto? ¿Qué descendió? Descendió es un verbo y es tiempo pasado. Y de estos dos tiempos que hemos visto, es tiempo pasado del pretérito. Es una acción que sucedió y que tuvo una finalidad, tuvo una conclusión. Cristo descendió una vez y tuvo una finalidad eso. Del cielo, entonces esto es verbo pasado, pretérito, es un verbo activo, no copulativo, pero no tiene un complemento directo. Entonces es intransitivo. Del cielo, cielo es un sustantivo que es complemento de la preposición de. Seguimos con otra frase. Si alguno comiere de este pan. Aquí vemos alguno, es una preposición y funciona como el sujeto de esta frase. Comiere es un verbo, lo vamos a subrayar, es del subjuntivo, no hemos visto el subjuntivo todavía. De este pan, de es una preposición, pan es el complemento de la preposición de. Vivirá es un verbo futuro, vivirá. Nos indica una acción, es un verbo activo, pero intransitivo, no tiene un complemento directo. Para siempre, siempre es un sustantivo que es complemento de la preposición para y nos indica un periodo de tiempo. Siguiendo con la siguiente frase, y el pan que yo daré es mi carne. Pan es el sujeto de esta parte de la frase. El verbo que sigue es. El pan es, y es un verbo copulativo y nos indica una igualdad con el complemento del verbo, que es atributo, que es carne, y en este caso es un sustantivo otra vez. Yo soy el pan es mi carne. Entonces, el pan iguala a su carne. Regresando a esta frase entre medio aquí, que yo daré, que es un pronombre relativo que se refiere otra vez aquí a su antecedente pan. ¿Cuál pan? El pan que yo daré. Yo es el sujeto de esta frase, daré es un verbo futuro, es un verbo activo y en este caso yo daré, y lo que daré se refiere otra vez al pan, que es lo que está dando. Ahora, la cual yo daré por la vida del mundo. La cual es un pronombre relativo otra vez, la cual se refiere a su antecedente, su carne. Yo daré, yo otra vez sujeto, daré un verbo futuro, un verbo activo, por la vida del mundo.
Vida es un sustantivo, es el complemento de la preposición por. Mundo también es un complemento de la preposición de. Entonces, hemos analizado este versículo viendo a los verbos que ahí se encuentran. Hemos estado viendo el uso de la tilde y cómo saber dónde usarlo. Vimos en palabras de varias sílabas cómo dividirlas y saber dónde poner la tilde. Vimos en los monosílabos como él y él dónde poner tilde. Vamos a ver en algunas otras palabras cómo diferenciarlas. Hoy vamos a ver, hay 4 usos de por qué y se diferencian las 4 en escribirse como una palabra o como 2, como una con acento, una sin acento, 2 con acento y 2 sin acento. Entonces, y también vamos a ver los usos de la palabra aún y cómo se diferencia si se usa tilde o no se usa tilde. En primer lugar, vemos aquí la palabra por qué escrito como una sola palabra y utilizando la tilde. Y en este caso, ¿por qué es un sustantivo? Cuando funciona como sustantivo siempre va precedido de un artículo o otro determinante y significa en tales casos el motivo o la causa. También se puede en estos casos usarlo en el plural, los porqués. Aquí vemos, dice, saben el porqué de la venida de Cristo, el motivo. Saben el porqué, la causa, el motivo de la venida de Cristo. Y ya que lleva un artículo definido, él nos indica que va a ser un sustantivo, en este caso porque, y entonces se escribe como una sola palabra y usando la tilde. Aquí vemos a por qué, también escrito como una sola palabra, pero esta vez sin tilde. Y en este caso es una conjunción, une 2 partes de la oración y une la causa a la parte principal de la oración. Dice, Cristo vino porque necesitábamos un Salvador. Necesitábamos un Salvador es la causa. Une la causa a la parte principal de la oración. Cristo vino. ¿Y por qué aquí es conjunción? Sirve para unir las 2 partes de la oración. Se escribe como una sola palabra y no requiere entonces del uso de la tilde. Aquí vemos por qué escrito como 2 palabras separadas y vemos que usa una tilde. En este caso, ¿por qué? Sirve para preguntar, es un interrogativo y equivale a ¿por qué razón? Y vemos aquí que se usa con un signo de interrogación. ¿Por qué necesitábamos un Salvador? Es una pregunta y entonces requiere que las palabras sean separadas y que se utilice la tilde. En este último caso, esta
no es muy usual. De las 4 quizás es la que menos se utiliza, pero también ocurre. Aquí, por qué, por es una preposición, como se usa en muchos otros casos, la palabra por como preposición, y que es un pronombre relativo. Entonces, aquí vemos que equivale a el cual o la cual o los cuales o las cuales. Eran muchos los pecados por que merecíamos la muerte. Aquí, que es un pronombre relativo, se refiere otra vez a los pecados y entonces esto funciona como preposición. Esta palabra que es un pronombre relativo que funciona como el complemento de la preposición por. Eran muchos los pecados por los cuales merecíamos la muerte. Entonces, estas son las 4 maneras que se pueden utilizar por qué. Son las 4 formas. Siguiendo vemos aún y aún. Aún, cuando utiliza la tilde, es un adverbio y puede sustituirse por la palabra todavía. Vemos aquí, ¿aún no has creído? ¿Todavía no has creído? En tal caso, cuando funciona como un adverbio que significa todavía, entonces usamos la tilde. El segundo uso de aún es como una conjunción. Y una conjunción une 2 partes de la oración. Equivale a también, inclusive, hasta o ni siquiera. Aquí vemos, dice, aún siendo pecadores, Cristo nos amó. La parte principal de la oración aquí, Cristo nos amó, inclusive cuando éramos pecadores. Esta parte aquí une la frase siendo pecadores a la parte principal de la oración, que Cristo nos amó. Cristo nos amó inclusive cuando estábamos en tal condición. Entonces aquí aún no requiere el uso de la tilde. Ahora, hemos visto los signos de puntuación, vimos el punto y su uso, vimos también el signo de interrogación y el signo de admiración. También vimos la coma y sus usos. Ahora, hoy veremos el punto y coma. Tocamos un poquito sobre este tema cuando vimos la coma y hablamos de la coma indebida. Hoy vamos a ver en un poquito más detalle el punto y coma. El punto y coma es un signo de puntuación que generalmente se utiliza para poder unir 2 oraciones. Esto se llama yuxtaposición. Esto hacemos cuando son 2 oraciones que están muy relacionadas, muy ciertamente relacionadas. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, dice, el mundo entero está en tinieblas. Es una oración completa. La parte que sigue se podría escribir como otra oración
independiente, necesita la luz del Evangelio. El mundo entero está en tinieblas, el mundo necesita la luz del Evangelio. Esto se podría escribir poniendo un punto, poniendo letra mayúscula y otro punto al final. Sin embargo, para demostrar cuán ligados están estos dos conceptos, que el mundo está en tinieblas y por lo tanto el mundo necesita de la luz del Evangelio, las dos oraciones se pueden juntar con punto y coma. Ayer hablamos de que nunca se debería de juntar dos oraciones por uso de una coma. Si están muy cercanamente relacionados, se puede juntar con punto y coma para mostrar esa relación. Sin embargo, no es incorrecto poner un punto final y comenzar con otra letra mayúscula. Y si tienes dudas, siempre es mejor poner un punto y comenzar una oración nueva. Otro uso del punto y coma. Cuando estamos haciendo una enumeración, vimos que usamos comas para separar cada cosa en esa enumeración, en esa lista. Sin embargo, a veces puede haber una confusión porque distintas partes de la enumeración pueden en sí tener varias partes, varios componentes. Entonces, si dentro de la enumeración una parte requiere del uso de una coma, entonces va a ser muy confuso. Quisieras comer un sándwich de jamón, queso y tomate, salame, queso y tomate o de bife con lechuga y tomate. Son tres cosas en la enumeración, pero cada parte tiene varios componentes que se tienen que separar usando comas. En tal caso, usamos punto y coma para separar los componentes de la enumeración y dentro de cada componente comas para separar sus componentes. Por ejemplo, aquí, Juan escribió el Evangelio de Juan, las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan. Estamos tratando a las epístolas como una categoría, una parte de la enumeración, pero dentro de esa parte necesitamos utilizar comas para separar primera, segunda y tercera de Juan. Para evitar confusión, usamos punto y coma entre las categorías principales de la enumeración y comas para las categorías dentro de las categorías principales. Entonces, Juan escribió el Evangelio de Juan, punto y coma, las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan, ahí dividido por comas, punto y coma, y un libro de profecía y una coma aquí para indicar el apositivo Apocalipsis, que nombra otra vez a su libro de profecía. En este caso, el uso del punto y coma da sentido a una oración que de otra forma sería muy confusa. Juan escribió el Evangelio de Juan, las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan y un libro de profecía, Apocalipsis. Entonces,
Hemos visto cuán útil puede ser el punto y coma y cómo utilizarlo correctamente.